Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos. Estos son los Podcasts SEAD. Para las personas que nos siguen en nuestros ya habituales podcasts, les damos un saludo cordial y nos metemos de una en el tema propuesto de este día, la culebrilla. Antes de comenzar a desgranar la mazorca y tocar tema por tema con esta enfermedad, saludamos al especialista de SEAD, Dr. Franz Colimón Gómez, especialista en cuidados paliativos, dolor crónico, anestesiólogo de la Universidad de Antioquia. Doctor Franz, un saludo cordial. ¿Cómo está, Rubén? Feliz de estar aquí otra vez con todos ustedes. Y de entrada, doctor, para iniciar este podcast, ¿qué decimos primero de la culebrilla o herpes zóster? ¿Cómo describir qué es la culebrilla? Sí, comencemos por describir específicamente qué es esta enfermedad. Hasta hace 60, 70 años pensábamos que era una enfermedad viral aparte y que se parecía mucho a otras erupciones virales como la que le da a las personas en la boca, que es el herpes labial, las erupciones que dan en los genitales, que es el herpes genital, y a esta que da en el cuerpo le llamamos como el herpes del cuerpo o herpes zóster. Conforme ha pasado el tiempo y tuvimos disponibles técnicas nuevas como las de cultivos de virus, nos hemos dado cuenta que, para sorpresa de muchos, este herpes zóster es el mismo virus que produce la varicela y que se queda dormido en algunos nerviecitos del cuerpo y que después de 50, 60, 70 años vuelve y crece. Ya no en todo el cuerpo como cuando éramos chiquiticos que teníamos la varicela, sino que crece solamente en el territorio de unos nervios, produciendo esa característica que todos conocemos, que es que se va por solamente un lado del tórax, siguiendo un patrón como ondulado, como serpenteante, y de ahí el nombre que le tenemos aquí en el territorio nosotros como culebrilla, que no es ningún animal, pero como la forma de reproducirse la gente lo asimila como si fuera un animal que está pasando por debajo de la piel. Queríamos empezar con esa explicación, doctor, porque de todas formas hay una pregunta muy fuerte. ¿A todas las personas entonces les puede dar culebrilla? No a todas las personas les puedes dar culebrilla. La culebrilla o el herpes zóster es una enfermedad que le da a las personas que ya tuvieron la primoinfección por la varicela. Si usted nunca tuvo varicela y es tan de malas de que se contagia por el virus, a usted le va a dar varicela, que es la enfermedad respiratoria en donde te da una neumonitis, que te da una gripa, que te da malestar en todo el cuerpo y te da una erupción en todo el cuerpo, en la cara, en el pelo, que es la erupción típica de la varicela. Ahora, la varicela, así como la reciente infección por el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, es mucho más leve y mucho más benigna cuando le da a los niños, y mientras más jóvenes, más benigna. Y de ahí que antes de que existieran los esquemas de vacunación que tenemos hoy, había fiestas de varicela. Entonces lo que pasaba era que si alguna mamá sabía que a algún niño le había dado varicela, mandaba a jugar a todos los niños con ese niño para que se contagiara. Y que fuera más... Para que se le pegara la varicela. Esa era la forma de vacunar. A mí me tocó así. Y que fuera más... Para que sea una enfermedad más leve. Entonces a todos nos dio varicela. Todos los que tenemos 50 años o más tuvimos varicela. Ahora, desde unos 20 años hacia acá, ya la varicela hace parte de los esquemas de vacunación, y es muy raro que los muchachos jovencitos hoy les haya dado varicela, porque cada vez más existe conciencia sobre la vacunación, porque es que la varicela es una si le da a un niño, otra si le da a un adulto, otra si le da a una mamá en embarazo, otra si le da a una persona con un compromiso inmunológico. Entonces la idea es que a todos nos vacunen chiquiticos, que es lo que vemos hoy en la población joven. Si me vacunan, no me da varicela. Y si no te da varicela, tampoco te da culebrilla. No me da culebrilla. Eso es muy importante. Vamos a una muy pequeña pausa comercial. Esta era la introducción de lo que es el herpes zóster, la culebrilla, pero cuando regresemos de esta pequeña pausa, vamos a hablar de los tratamientos, de las complicaciones, inclusive, doctor,
hasta de la muerte por culebrilla, Sí, que señor. mucha gente piensa que uno no se muere de la culebrilla. Así Entonces es. vamos a hacer esta pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAT entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Si tienes un dolor crónico, nos necesitas. En SEAT contamos con los mejores médicos especialistas en tratamiento del dolor. 310-282-5033. Retomamos este podcast SEAD con el tema de la culebrilla. Ya el doctor Franz Colimón Gómez nos habló de lo que es el herpes zóster y cómo se oculta para luego atacar a las personas, y de lo importante que es mantener esa vacunación a temprana edad para inclusive que no nos dé la culebrilla. Fue lo último que tocamos antes de ir a la pausa, doctor. Así es. Los muchachos de hoy, que la mayoría, 70-80% están vacunados contra la varicela, muy posiblemente no les va a dar varicela, y si no les va a dar varicela tampoco van a tener herpes zóster o culebrilla. Bueno, y aquí vamos con la siguiente. ¿Cómo identificar que a uno le dio culebrilla? Bueno, la manifestación típica es sumamente ruidosa en el 99.9% de los pacientes y es la típica erupción, le llamamos erupción como al brote. El típico brote que da en el tórax y que es un brote que da a un lado sí y al otro lado no y que sigue un patroncito como ondulado, como serpenteante, como si nos hubiéramos golpeado con una rama, ¿sí? Esta es la forma típica como da la culebrilla o el herpes zóster. Son bombitas, son vesiculitas pequeñitas de 1 a 2 milímetros que muchas veces se llenan de pus y que vienen precedidas de 2 o de 3 días de una sensación de ardor, como si yo me hubiera golpeado con algo, como si me hubiera rozado con una rama, como si me hubiera raspado a un lado, a un costado, solamente a un lado. Entonces, primero viene la sensación de quemadura o de ardor en el dorso o en el torso. Y después vienen las bombitas, que al principio son poquiticas y después rellenan toda la zona que inicialmente fue descrita como dolorosa por el paciente. Esas bombitas después empiezan a volverse con rellenitas de pus y después empiezan a cambiar por una fase que le llamamos fostrosa y que dura más o menos toda la evolución de esto, como 1 mes o 2. Como no sabemos dónde nos van a escuchar, doctor, entonces si en fincas, en zonas rurales o apartadas, la siguiente pregunta, porque existen otras enfermedades que se parecen a la culebrilla, por ejemplo, no sé, sarpullidos, infecciones en la piel que no son culebrilla. ¿Qué caracterización tiene para uno decir, no, es que esto es culebrilla? Aparte de eso que usted nos dijo, ¿puede darse otras clases de enfermedades? Sí, sobre todo, por ejemplo, las infecciones por hongos, sobre todo las infecciones por hongos en mujeres diabéticas que dan por debajo del pliegue de las mamas. Ajá. Entonces, ahí también hay como una sensación de quemadura, como una sensación de ardor, pero usualmente no es a un lado, sino que son las 2 mamas o son los 2 plieguecitos de la barriga, no es a un solo ladito, y usualmente lo que pasa es que es una lesión que da como con descamación, como con una caspita alrededor de la zona, y esta zona no se llena de bombitas, sino que es una zona roja, como si se estuviera cayendo la piel por pedacitos, ¿sí? Claro. Esto es muy típico de los hongos en las personas con diabetes. Y lo otro son lo que llamamos nosotros las alergias o las dermatitis de contacto, que dan en zonas específicas que han estado en contacto con algo. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a alguna rama, etcétera. Y usualmente esto da en las extremidades y no da en el torso, no da en el tronco, ¿sí? Entonces esto es mucho más de las dermatitis o de las alergias o las dermatitis de contacto, lo uno, y de las infecciones por hongos, lo otro. Por eso le preguntaba, porque sé que hay muchas personas que se confunden con algunas de esas erupciones de piel que llamaban las mamás. Así es. Y entonces, ¿cómo no dejar que avance? ¿En qué momento es indicado descubrirla y buscar los médicos de SEAD? Siempre lo voy a decir y voy a repetirlo hasta el cansancio. Mientras más temprano, mejor. Y vamos a hablar ahorita cuando estemos hablando de las opciones de tratamiento. Pero digamos que si yo diagnostico y le
pongo el tratamiento apropiado a una persona que le esté comenzando el herpes zóster o culebrilla y lo logro tratar bien, en los primeros 5 días de que empiecen los síntomas existe una posibilidad superior al 80% de que esta persona se recupere ad integrum, o sea, del todo, y 5 días con dolor y ardor. Exactamente, esos son los 5, esa es la ventana de oportunidad. Si yo empiezo el tratamiento que es en los primeros 5 días, tengo mucho por hacer por ese paciente. Ahora, si el paciente llega al médico después de 1 o 2 semanas que se puso ripio de café, que se puso telarañas, que se puso cucharas calientes, etcétera, va a ser muy poco probable que yo sea capaz de hacer que esta persona se cure del todo, aún con los mejores tratamientos, y vamos a tener, digamos, lo podemos todavía tratar y podemos aliviarlo, pero vamos a tener que hacer mayores esfuerzos. Entonces sigamos en ese orden que usted propone. ¿Cuál entonces es el tratamiento ideal para cuando se sabe que ya se tiene culebrilla? ¿Cuál es ese tratamiento? Es muy importante entonces que diferenciemos la culebrilla de otras formas de lo que la gente conoce como herpes. Yo ahorita mencionaba 2 tipos de herpes, que es el herpes labial, que son los fueguitos que les dan a las personas en los labios, y el herpes genital, que son unas lesiones muy similares a la culebrilla, pero quedan en los genitales. Y esto la gente los confunde mucho y se imagina que son cosas parecidas porque se ven muy similares, pero infortunadamente muchos médicos también. Y aquí quiero hablar del herpes labial o los fueguitos. El herpes labial, cuando aparece, que son esas lesiones que dan como en el ángulo de los labios o que dan en un labiecito cuando la persona tiene fiebre o la persona tiene gripa, y que le dan a la persona que lo afectan una vez cada año, una vez cada 2 años, se maneja relativamente fácil. De hecho, si el médico no le hace nada, la infección o la inflamación se le quita al paciente después de 3, 4, 5 días. Sin que el médico le haga nada, muchas veces a pesar del médico y no por culpa del médico, se alivia solito. El problema es que esa inflamación se combate con un medicamento que se llama aciclovir a una dosis muy bajita de 200 miligramos por 5 días. El problema es cuando el paciente, y les recuerdan que yo hablé de la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es que yo tengo que tratar con la dosis que es a la persona en los primeros 5 días, ¿sí? Y eso lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque si lo hago así, evito que el virus se replique mucho y dañe permanentemente el nervio por donde se está replicando. Para que eso suceda, yo tengo que utilizar posiblemente el mismo aciclovir, pero la dosis ya no son 200, son 4 veces más, son 800 miligramos. Y ya no me sirven 5 días, ya tengo que tratarlo durante 10 días. Y el problema radica cuando una persona con poca experiencia le prescribe al paciente una dosis inapropiada de aciclovir y por muy corto tiempo, en donde permite que esa primera semana, esos primeros 10 días, el virus se replique y dañe, lesione permanentemente el nerviecito por donde volvió otra vez a replicarse. Entonces, lo más importante es que la persona en esos primeros 10 días tenga el tratamiento apropiado, y por eso mi recomendación es que siempre que usted tenga la manifestación de una culebrilla o un herpes zóster, o que usted vea que la mamá, que el abuelo, que una persona que conoce tenga esto, vaya por favor donde un especialista en dolor o de una persona que tenga la experticia para tratar este tipo de infección. Usted tocó un tema ahí delicado, doctor, y pues yo obviamente no lo voy a comprometer con su ética profesional y frente a sus colegas, pero doctor, según le estoy entendiendo, se pueden equivocar los doctores en dar el tratamiento, por ejemplo. De hecho, es muy frecuente, con una aterradora alta frecuencia, las personas que llegan a buscar nuestra ayuda después de 1 o 2 meses de estar sufriendo dolor por una erupción aguda por herpes zóster o culebrilla, han recibido un tratamiento inapropiado. Y no solamente aquí, tengo pacientes que vienen de Estados Unidos con la dosis inapropiada, de Chile con la dosis inapropiada, de Ecuador con la dosis inapropiada, de Panamá, que son personas que son residentes permanentes en otro país, que no encuentran la atención que necesitan allá y vienen a buscar ayuda aquí. O sea, es factible que según la enfermedad se den dosis de tratamiento que no son. Así es que son 2 entidades que se confunden mucho, y como se confunden mucho, se confunde también su tratamiento. Y no hay un tratamiento para la culebrilla estándar. De hecho sí lo hay, pero como se confunde con estas otras entidades, justamente por el nombre herpes zóster, entonces muchas veces el médico refiere de forma inapropiada el tratamiento.
Sí, si no le llamáramos herpes zóster, pienso yo, sino que le llamáramos reinfección o reaparición de la varicela, el médico posiblemente tendría en mente que lo que tiene que hacer es tratar la varicela. Pero el problema es que muchas personas, apenas que se llama herpes zóster, inapropiadamente tienen en su cabeza el virus del herpes simplex y le proporciona la dosis inapropiada del medicamento. Entonces, ¿y qué hacer entonces con esas personas que ya tuvieron por muchas semanas y hasta meses, que fueron donde varios médicos, pero los dolores persisten? Ok, entonces hablemos que en los pacientes que tienen herpes zóster existen varias complicaciones y vamos enseguida a hablar de los grupos de riesgo. Entonces, complicaciones que yo tengo pueden ser dentro del nervio, y el paciente, la complicación más temida, más aburridora e infortunadamente más frecuente es que el virus daña permanentemente el nervio, y cuando daña permanentemente el nervio, la persona queda sufriendo dolor. A eso le llamamos neuralgia, y como aparece después del herpes zóster, le llamamos neuralgia posherpética, aunque ya saben que la inflamación no es producida por el virus del herpes simplex, sino por el virus de la varicela. Le llamamos neuralgia posherpética, pero no es la única complicación. Si el nerviecito por donde se replica el virus es el nervio de la cara y es tan de malas esta persona que es el nervio de la cara que va para el ojito, le podría producir una cicatriz permanente en el ojo y dañarle la visión por ese ojo. Y si está en el nerviecito del oído, le podría permanentemente dañar el tímpano y dañar la audición por ese lado. E incluso si la persona tiene las defensas comprometidas, lo mencionabas al inicio del podcast, el virus se puede replicar por el sistema nervioso central y causar un grave caso de una enfermedad que se llama meningoencefalitis, en la cual se muere esta persona, usualmente personas debilitadas, personas... O sea, se moriría por culebrilla. Se muere por la culebrilla que se le mete al cerebro. Entonces eso le da a los trasplantados, eso le da a las personas en quimioterapia, le da a las personas muy debilitadas, a las personas adultas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son complicaciones derivadas de la reinfección por la varicela, o la recirculación del virus por la varicela o la culebrilla. O del mal tratamiento. Entonces, si no lo trato bien, si no lo trato rápido, si no lo diagnostico, estas serían las complicaciones más aburridoras, ¿cierto? Se le daña la visión, se le daña la audición, se le daña permanentemente un nervio y queda con neuralgia, o incluso se podría morir. Ahora, esto le pasa usualmente ¿a quiénes? A las personas que tengan menos cantidad de células contra el virus, y usualmente la respuesta contra el virus se va acabando en el tiempo y es menos fuerte por encima de los 50 años. Entonces, por eso las personas de mayor riesgo son, en primer lugar, las personas que tengan 50 años o más. ¿Quiénes más? Las personas que están debilitadas. ¿Quiénes están debilitados? Los que tengan una enfermedad sistémica grave como una autoinmunidad, que son, por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, que necesitan tratamientos que disminuyan la inmunidad per se. Las personas que están en quimioterapia porque tienen cáncer. Las personas que están en condiciones de reclusión, me explico, por ejemplo, los pacientes ancianos en un hogar geriátrico, las personas en un internado, por ejemplo, las monjas religiosas, etcétera, etcétera, que por esas condiciones de reclusión tienen una respuesta inmunológica disminuida. ¿Quiénes más podrían estar en riesgo? Típicamente le da más a las mujeres que a los hombres, y mientras más avanza la edad, mucho más factor de riesgo para cualquiera de las cosas que mencioné. Entonces, lo primero es establecemos los riesgos, 1. 2, miramos si la persona ha recibido un adecuado tratamiento durante los primeros 10 días o no, sí, que también para nosotros es un criterio de riesgo. Claro. Y dependiendo de eso, entonces ya entramos a evaluar qué tratamientos tenemos disponibles, que van a ser o inyectar los nervios, o dependiendo de cómo esté, cuál es efectivo, qué tan lesionado esté, tendríamos otras cosas para ofrecerle al paciente. Mire todo lo que ya hemos podido saber del herpes zóster o la culebrilla, y todavía nos queda tema. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con el Dr. Franz y el tema de hoy en nuestro podcast SEAD, donde abordamos la culebrilla, una enfermedad que puede dejar dolores crónicos de por vida. Escúchese bien, se pueden quedar dolores crónicos de por vida, que es lo que vamos a tratar a continuación. No se muevan y ya regresamos en unos segunditos. Para
devolverle su bienestar, permítanos ayudarle con ese dolor que acaba con su calidad de vida. SEAD, Centro Especializado de Alivio del Dolor Crónico. Tenemos la tecnología y los mejores especialistas. 310-282-5033. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Regresamos luego de la pausa para volver a nuestro tema hoy en los podcasts SEAD. Doctor Franz, nuevamente preguntamos, ¿es posible que luego de sufrir la culebrilla y ser tratada quedan dolores crónicos de por vida? Infortunadamente es una complicación muy, pero muy frecuente, especialmente en personas que tengan 50 años o más. Se dice que a los 50 años el 30 o 40% de las personas tienen riesgo de tener dolor por largo plazo, y las personas que tengan dolor por largo plazo le llamamos dolor crónico, que como mencionabas podría ser incluso de por vida. A los 60 años la probabilidad ya no es 30, a los 60 años si la da la culebrilla la probabilidad es 60%, y si la da a los 70 años o más la probabilidad es del 85%. Entonces, mientras más avanza la edad, más riesgo tiene la persona de quedar con el nervio dañado y con dolores para toda la vida. Y de ahí la urgencia, y menciono una vez más, mientras más rápido venga a consulta con nosotros, mejor. Doctor, ¿y qué clase de dolores quedan de crónicos de por vida por esto de la neuralgia posherpética? Entonces, mira, típicamente cuando eso compromete el tronco, la persona llega con un dolor tal que la persona no es capaz de permitir que la ropa entre en contacto con la piel del torso. La persona llega con el cuerpecito hacia adelante y sosteniéndose la camisa porque no es capaz, las mujeres no son capaces de utilizar un brasier. Tienen la sensación como que tuvieran la piel quemada, como si tuvieran ácido en la piel, como si la piel estuviera levantada, todavía estuviera ampollada, como justo en el primer día que les empezó la inflamación y el cuadro de la culebrilla, pues del herpes zóster. Algunas personas tienen una cosa muy aburridora que se llama anestesia dolorosa, que denota que la persona, si yo lo toco, él no sabe identificar si lo estoy tocando con un dedo, si lo estoy tocando con una cuchara, si lo estoy tocando con algo frío o algo caliente, pero no obstante, a pesar de que no siente nada, tiene la sensación como que el torso lo tiene lleno de clavos, como lo tiene lleno de cuchillos, como si tuviera la piel levantada o ampollada. Wow. Son los dos extremos de la enfermedad, lo que llamamos la alodinia, que es que la persona no es capaz de permitir que nadie lo toque, ni siquiera el roce del viento. Las personas no son capaces de aguantar la regadera en la ducha. ¿Y para ellos hay algún tratamiento, doctor, para librarlos de ese dolor permanente? Sí, digamos que arrancamos por lo sencillo, que son los bloqueos neuronales, en los cuales vamos a la columna en donde nace el nervio, que es donde está la cabecita del nervio como tal, y le ponemos una sustancia antiinflamatoria que digamos que esto mejora el 60 o el 70% de los pacientes. Las personas que no mejoran con eso tendremos que buscar la forma de hacer una de dos cosas. Una, quemar el nervio permanentemente y dejar la zona que antes dolía anestesiada. Pero como te mencioné antes, algunas personas que cursan con un cuadro que llamamos anestesia dolorosa, en la cual el nervio ya se dañó y el que ahora está poniendo problemas es el siguiente nervio, y para ellos tendríamos que optar por un sistema implantable que le llamamos la neuroestimulación medular, en donde vamos un poquitico más arriba en la columna y afectamos la forma como se expresa y comunica el dolor la siguiente neurona enferma. Usted hablaba ahora de esa situación tan grave que puede generar la culebrilla, o sea, la muerte. Sí. Es que no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Entonces, y hablaba de buscar rápido al especialista, decía, sí, es determinante, y lo ha repetido usted durante todo este podcast. Sí. Entonces hay 2 o 3 condiciones en las cuales la persona necesita ayuda, e incluso esta ayuda debería ser hospitalaria. Una, cuando la culebrilla está comprometiendo el ojo y la partecita transparente del ojo, que es lo que la gente conoce como la pupila, que es diferentes colores en cualquier parte. Cuando la culebrilla empezó a comprometer esa partecita transparente que es la córnea, necesita tratamiento, y necesita tratamiento hospitalizado, y no es mañana ni es el próximo lunes, es ya, porque necesita tratamiento por la vena y necesita que le ponga unas goticas de tratamiento con aciclovir porque va a perder la visión. Y ahí es donde funcionan los familiares. No esperemos más, venga, así vamos pues a... es, el que esté escuchando esto y se dé cuenta que tiene un familiar que lo que vio la culebrilla en el nerviosito de la cara, que está metiéndose en el ojo, lo tiene que llevar para la clínica por urgencia. La segunda es cuando la persona le da la culebrilla y tiene un tratamiento
tratamiento debilitante inmunológico. Me explico, la persona con VIH-Sida o la persona que tiene tratamiento inmunosupresor por cualquier condición de salud, por ejemplo las personas con lupus, las personas con artritis reumatoidea, con espondilitis anquilosante, en donde les ponemos tratamiento con esteroides y otras sustancias que bajan la inmunidad, también necesitan ya que las miren en urgencias y necesitan ya que les empiecen un tratamiento fuerte que muchas veces puede ser venoso. Y si yo lo que tengo es un adulto mayor, ojo con esto, es un adulto mayor que le dio el cuadro de la culebrilla y empezó a hablar raro, empezó a quedarse de dolor de cabeza y empezó a dejar de ser la persona que era, empezó a vomitar. Cambio. Esta persona podría estar haciendo una meningoencefalitis viral y en 3 o 4 días se muere. El problema es que esta persona al principio empieza así, después la persona empieza como a quedarse dormidito en la cama y ya después 2 días que no se despierta y se murió. Doctor, y somos muy tercos, no, esperemos a ver, vamos a ver cómo amanece mañana, eso es urgencias. Démosle un placito, aquí urgencias y tratamiento con un especialista que sepa de esto. Y ya le escuché a usted que mientras más edad y mientras menos inmunología, entonces según lo que le escucho es más grave en los adultos que en los niños. ¿Se trata de la misma forma o es diferente? Es raro que antes de los 20 años una persona tenga un cuadro de culebrilla, por lo que les mencionaba. Hay una respuesta que se va acabando, que se llama respuesta celular, y entonces la cantidad de células que son capaces de combatir el virus se van muriendo y se demoran entre 10 y 20 años para dejar de responder. Por eso es que esto es raro antes de los 20 y digamos que antes de los 50 la posibilidad de que tenga complicaciones desastrosas es bajita, pero, y esto es una cosa que todo el mundo tiene que saber, después de los 50 la tasa de células contra el virus se acaba dramáticamente y por eso las consecuencias son mayores. Y a pesar de que a una persona le dé culebrilla, escúchenselo bien, a pesar que una persona le dé culebrilla, es muy posible que después de 4 o 5 años le repita, y por eso siempre recomendamos que a pesar de que la persona le haya dado culebrilla, debería vacunarse. Se vacuna 1 año después de que le haya dado la culebrilla y se sigue vacunando 5 años después. Doctor, pero entonces según eso que está diciendo se me genera una inquietud y es, si tenemos en una familia adultos mayores y nietos, sí, y al nieto le da varicela y puede afectar al adulto mayor con la culebrilla. Qué pregunta tan buena la que me estaba haciendo Rubén. Entonces la pregunta vamos a hacerla en 2 o 3 sentidos. ¿Hay que separarlos? La primera, yo tengo la culebrilla, ¿yo se la puedo contagiar a otra persona? La respuesta es, yo no puedo contagiar la culebrilla porque recuerda que la culebrilla es el resultado de la reexpresión de una infección que ya tuve hace mucho tiempo. Sí. Entonces, para que a otra persona le dé culebrilla, lo que tiene que haberle pasado a esta otra persona es que tenga el virus guardado, que se le caigan la cantidad de células de defensa y a esa persona le dio la culebrilla por de malas, pero no porque yo se la pegué. Ahora, si yo tengo culebrilla, esas bombitas que yo tengo están botando un virus. ¿Qué es cuál virus? El virus de la varicela. Y si yo me monto al metro, se la puedo pegar a una mamá en embarazo que no esté inmunizada, se la puedo pegar a un niño de brazos, a un bebecito que no le haya dado antes varicela, se la puedo pegar a una persona que no haya tenido vacunación contra la varicela y que esté en tratamiento para cáncer, ¿de acuerdo? Entonces yo soy capaz de transmitir la varicela, no la culebrilla. Y lo mismo en mi familia, en el seno de mi familia, me dio la culebrilla, yo le puedo pegar a cualquier persona que no esté inmunizada la varicela, pero no la culebrilla. Otra pequeña pausa con unos comerciales que tenemos preparados para ustedes de SEAD, pero ya regresamos con el último bloque de este tema tan particular que es la culebrilla. Si al levantar cualquier objeto siempre siente dolor de espalda, no intente con medicina que no le han recetado. Mejor busque a los especialistas en el alivio del dolor crónico. Usted recupera su movilidad y bienestar. Si no sabe cómo atender en su domicilio a un ser querido en los momentos de enfermedad crónico, recuerde que en SEAD tenemos el servicio domiciliario. Profesionales especialistas en atención de cuidados paliativos los visitarán con la humanidad que nos caracteriza. Agende ya su visita domiciliaria para atender a sus enfermos. Vamos bien, doctor. Listo. Regresamos para seguir hablando de culebrilla, pero ya nos metemos en las indicaciones con el doctor Francisco Limón, que nos puede regalar para no hacer caso a los mitos urbanos, donde la gente cree que se puede curar la culebrilla sin ir al médico.
Ya lo decía usted al comienzo del podcast. Doctor, ¿existe algún remedio casero? Partamos de ahí primero, que sirva. Infortunadamente no, aunque recuerden que la mayor parte de las infecciones virales son infecciones autolimitadas, en el sentido de que la persona que le dio la culebrilla, a pesar de que yo le dé un tratamiento muy malo o no le dé lo que es o que no sea capaz de identificarla, algún día se va a curar de la culebrilla, no así de las complicaciones de haber sufrido la culebrilla. Me explico. Si la culebrilla le da a una persona de menos de 40 años, es muy poco probable que tenga alguna complicación, y casi con seguridad después de un mes o dos, sin importar lo que yo le dé, la persona se va a recuperar ad integrum, como si no hubiera tenido nunca nada, y de pronto le queda una que otra cicatriz de bombitos por ahí. Pero después de los 50 años, a la persona a los 2 meses se le va a quitar la culebrilla, pero le va a dejar las secuelas. ¿Cuáles secuelas? Que le daño el nerviecito, que le daño el ojito, que le daño el oído, etcétera, ¿sí? Entonces lo más importante, una vez más, siempre, ojalá en los primeros 5 días la persona comience a recibir el tratamiento que es. Tenemos un par de problemas. El problema es que, sobre todo en el campo, y nosotros los zonas rurales, sí, somos muy míticos religiosos, entonces le creemos más a lo que nos dice otra persona que a lo que vemos en los programas de televisión o a lo que incluso nos dicen en el centro de salud. A lo que legitima. El problema es, entonces, la persona viene con un cuadro de culebrilla en donde tiene el torso todo ampolladito, pobrecitos, por culpa de la culebrilla. Entonces le dicen que tiene que ponerse que las cucharas calientes, que la telaraña, que el ripio de café. Esto lo que hace son 2 o 3 cosas. La primera, la telaraña y el ripio de café lo que hacen es producir unas sobreinfecciones horribles que hacen que las personas queden con unas cicatrices de la Madonna, incluso muchas veces infecciones que pueden viajar por todo el cuerpo y producir cuadros de infección grave. 1. Y 2, las cucharas calientes tienen un problema. Esas cucharas que te queman. Pero es que fíjese cuál es el problema de los pacientes con culebrilla, que tienen el nervio inflamado. Entonces duele mucho, pero en realidad las sensaciones en esa zona están perdidas. Entonces la persona no se está dando cuenta que se está haciendo daño y hacen unas quemaduras de segundo y tercer grado que solamente son evidentes 2 o 3 días después. Claro. Entonces uno ya los ve cuando llegan, pero ¿qué son estos huecos que tiene? Es que me puse las cucharas calientes, y obviamente el efecto de la necrosis de los tejidos muertos se ve 1, 2 o 3 días después. Entonces no recomiendo para nada las cucharas calientes, no recomiendo para nada las telarañas ni el ripio de café. ¿Y hay alguno otro más aparte de esos 3? No. Digamos que son los... bueno, y el otro es que hay una untura muy popular para todo el mundo, que son las pomadas que tienen antiinflamatorios, sobre todo los antiinflamatorios del género de los esteroides. Voy a mencionar 2 o 3, pues como por mencionar aquí, que son la budesonida, la dexametasona, la hidrocortisona. Estos medicamentos no solamente nos sirven para quitar el virus, sino que disminuyen las condiciones de defensa local y promueven la infección por segundos agentes contaminantes como las bacterias. Entonces digamos que no es buena idea utilizar cremas que no les haya mandado el médico. Me resta una última pregunta y me la imaginé. Estoy viajando, doctor. Sí. Y estoy en un país en el exterior, no tengo cómo acudir a mi EPS, a mi póliza, me demoro para regresar al país, pero me salió el sarpullido, tengo conciencia de que puede ser la culebrilla. ¿Qué hacer en esos casos? Entendiendo que no es fácil acudir al sistema de salud en países extranjeros. Tienes 5 días para empezar el tratamiento apropiado. Mi recomendación es busque la ayuda de un médico. A ver, usted no puede acceder, pero aquí es donde está la dificultad. Usted no puede acceder en una farmacia a un medicamento que no tenga una prescripción, con una receta, con un registro médico de ese país. Específicamente me estoy refiriendo a Estados Unidos. Entonces, si usted va a Estados Unidos a decir, necesito que me vendan aciclovir, le van a pedir una prescripción médica de un médico de Estados Unidos. No le va a servir la prescripción del médico que le haga la telemedicina. Entonces yo pagaría esos $80, $90 en Estados Unidos para que me manden la prescripción del aciclovir, porque es más barato gastarse esos $400,000 que
afrontar las consecuencias. Ahora, si estamos en un lugar en donde se pueden conseguir antivirales de venta libre, pues muy chévere. Toda Sudamérica podemos acceder a venta de aciclovir simplemente con una fórmula que te mande tu médico por WhatsApp. Dificultades vas a tener específicamente en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En Canadá no es tan difícil, ¿sabes? En Canadá reciben fórmulas de médicos de acá, pero en Estados Unidos tienes que ser médico registrado allá. Bueno, doctor, terminamos este encuentro con el doctor Francisco Limón, no sin antes recordarles que cada 15 días estaremos con nuestros podcasts SEAD para entregarle a nuestros seguidores, a nuestros pacientes, la posibilidad de conocer los tratamientos, alternativas, investigaciones, procedimientos que tenemos en SEAD para devolverle el bienestar a nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser. Recuerde que no hay por qué quedarse con un dolor crónico. Nuestros 14 especialistas están en SEAD esperando que usted vaya o lleve un familiar o conocido para quitarle ese dolor y devolverle su bienestar. Nos encuentran en las redes sociales como @SEADCentro, SEAD de Centro Especializado en Alivio del Dolor, @SEADCentro. Estamos también en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y recordamos nuestros números telefónicos, el 310-282-5033, que es para la línea WhatsApp, no recibe llamadas, por allí se puede comunicar por el WhatsApp, repito, 310-282-5033, o a la línea fija, 604-444-1962. En nuestro próximo podcast SEAD hablaremos de neuroestimulación. Hasta pronto. Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Vigilado Supersalud.